Muy bien, iniciamos entonces, damas y caballeros, con la presentación para este día, con la temática que vamos a discutir referida a los estados financieros como herramienta para la administración financiera. Los subcontenidos que vamos a desarrollar en esta jornada son qué son los estados financieros, cuáles son los estados financieros básicos y qué es el proceso contable. Es decir, ahora entramos en una dinámica donde partimos de la premisa de utilizar cierta información financiero-contable reflejada en los informes financieros como insumo para el trabajo que nos compete hacer como gestores de finanzas. En ese aspecto iniciamos con los estados financieros, indicando qué son, componentes, naturaleza, etc. Después mencionamos cuáles son los estados financieros básicos y vamos a hablar un poco de lo que y recordar un poco lo que es el proceso contable. La pregunta directriz para la presente semana es cómo se elaboran los estados financieros y en dónde encontraré información de diagnóstico dependiente del tipo de decisión que debo tomar. Es decir, la jornada que nos programamos para este día comprende el hecho de que usted identifique los distintos informes financieros que existen, cuál es la utilidad que esos informes financieros le pueden dar a usted como gestor de finanzas y sobre todo, qué parte de cada informe revisar según la necesidad específica de información que usted requiera. Porque a medida que usted se va familiarizando con la estructura y contenido de los informes, usted en piloto automático puede encontrar una cifra, dato o rubro basándose en la necesidad de información que usted tenga en ese momento. Entonces, por ahí va más o menos la orientación de la práctica que vamos a tener en esta tarde. Los estados financieros son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la situación económica y financiera de esta. En el informe financiero se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo. Durante esta semana vamos a conocer un poco, recordar un poco el proceso necesario para su elaboración, las fases del proceso contable, qué instrumentos se utilizan y la estructura básica de esos informes financieros. Es decir, a recordar que los estados financieros son el resultado de la contabilidad. Contabilidad en sí que podemos considerarla como un sistema de información, ¿verdad? Conceptos de contabilidad pues hay muchos y los preceptos relativos a la misma como disciplina igual. Sin embargo, nos compete recordar que en las primeras actividades que tuvimos, en las primeras pláticas que tuvimos, la contabilidad constituía la columna vertebral de las herramientas que son utilizadas en la administración financiera para la gestión de las finanzas empresariales. Y de ese aspecto de la contabilidad, ¿qué dijimos que era lo más relevante? La columna vertebral, los estados financieros. Por lo tanto, es necesario saber de qué forma se recopila la información, se registran los hechos económicos y se llega estructurando al final del ciclo contable los informes financieros. El proceso contable es el proceso a través del cual llevamos a cabo la contabilidad en un negocio. Este es de carácter anual y generalmente comienza el 1 de enero de cada año, dando información de la situación inicial o de partida, y finaliza con la información final o estados financieros, ¿verdad? Lo que hemos recalcado desde hace un momento, a fecha 31 de diciembre. Es decir, todos los años partimos de la premisa de una información inicial, balance de partida, balance inicial, balance de arranque, como le quieran llamar, y a lo largo del año se registran todos los hechos económicos y al final se integra esa información en los informes financieros. A lo largo del ejercicio se han ido recogiendo todos los movimientos contables que dan lugar a la situación económica final. Y para realizar el proceso contable se utilizan las siguientes herramientas y procesos. El primero de ellos son los libros contables. Cada una de las cuentas y de los asientos que se realizan, entiéndase que asiento, o sea, esta palabrita, asiento, es la forma técnico-contable de referirse a un registro, ¿verdad? O sea, cada una de las cuentas y de los registros, ¿verdad?, que se realizan en la empresa en su actividad diaria, se recogen en 3 libros. El primero es el libro diario, donde se asientan las partidas correspondientes a las transacciones económicas diarias, las de índole operativa, rutinaria, los de índole constante, que todo el tiempo están sucediendo. Ahí se registran todos esos hechos económicos en el libro diario. El libro mayor, se acumularán los movimientos por cuenta, tanto cargos como abonos, y se determinarán los saldos. El libro mayor es una integración de los valores
de cargo y abono de cada una de las cuentas contenidas en el ciclo contable. Y al final, al hacer el cargo contra el abono, se obtiene un saldo, que es con el que se trabaja posteriormente con esa cuenta, ya sea que se vaya a liquidar o se vaya a trasladar a los informes financieros. El último de los libros, precisamente, es el de estados financieros, donde se elaboran todos los informes requeridos, según la contabilidad, de los movimientos económicos de esa entidad. Es decir, en esencia, damas y caballeros, tres grandes bloques de información: libro diario, libro mayor y los estados financieros. Es de considerar que la realidad en la que vivimos hoy por hoy hace que sea bien difícil, bien escaso o bastante raro, por decirlo así, que hayan empresas que todavía lleven la contabilidad de forma manual, o sea, la contabilidad como tal, ¿verdad? Porque en este caso los métodos electrónicos, que son los que están manejándose de una manera más común, ¿verdad?, son aquellos que se utilizan para el registro y procesamiento derivados de estas operaciones, mediante un equipo de cómputo y un software especializado, donde se captura la información, se procesan los datos y se emiten los reportes correspondientes. ¿Esto requiere cierta complejidad? Sí. Sin embargo, el hecho de que la realidad, ¿verdad?, y como el salvadoreño es tan ingenioso, muchas veces lo que hace es que utiliza un software de índole, ¿verdad?, que puede estar licenciado, pero que no es un software especializado, para efectos de generar todo lo requerido de los informes contables, como Excel. Excel presenta la bondad de ser una herramienta sumamente poderosa para efectos de trabajar en cuanto a cálculos, proyecciones, simulaciones, tendencias, etc. Entonces, con un poco de paciencia, un poco de conocimiento básico del ámbito de trabajo en Excel y conocimientos muy sólidos del ámbito contable, se pueden crear las plantillas respectivas para que se puedan realizar asientos e informes financieros. No es necesario gastar 5, 6, 7 mil dólares en un sistema contable hecho a medida, ¿no? No es tan necesario. Si se tienen las condiciones, pues que bueno, que se haga. Si no, pues está la siempre confiable herramienta de Excel. Entonces, partiendo de eso, vemos ahora que el ciclo contable, porque una cosa es el proceso, ¿verdad?, y otra cosa es el ciclo contable, es un conjunto de tareas u operaciones que se repiten sistemáticamente a lo largo de cada ejercicio económico, con la finalidad de determinar el resultado y la situación económica financiera. Es decir, que el ciclo contable parte de un inicio, el desarrollo que tiene que ver con todas las transacciones del año, el cierre que se hace al final, y de ahí se genera el detalle de cuentas anuales, tanto las que van a liquidarse como las que van a conformar los informes financieros. El asiento como tal, o el registro diario, es el proceso de registrar las operaciones o transacciones en el libro diario, y eso se le conoce como un asiento. Las 7 partes básicas de un asiento diario son: debe llevar su fecha, debe ir el nombre de la o las cuentas que se van a cargar, el nombre de la o las cuentas que vamos a abonar, qué cantidad estamos aplicando, la cantidad que vamos a abonar, una explicación o concepto, ¿verdad?, como se le quiere llamar, y referencia, que ese es un código que se anota según el catálogo de cuentas específico de cada empresa. Como un breve ejemplo, aquí tienen ustedes un detalle de una captura de un registro contable, de un asiento contable típico, donde están los 7 componentes. Partimos de la fecha de transacción, fecha. Después vamos con el detalle de la cuenta que cargamos, es decir, la que se coloca en el debe, en este caso de equipo de transporte. También vemos el apartado del valor que se carga, ¿verdad?, que son 180,000. Vemos acá abajo la explicación de la transacción, ¿verdad?, es decir, ¿en qué sentido se está realizando esta transacción? Ok, es la compra de una camioneta para, ahí va el detalle, ¿verdad? La cuenta que se carga, debemos colocar la cuenta que se abona, con una pequeña sangría entre la que se está cargando y la que se está abonando. Y ese valor lo colocamos en función de el dato que tenemos registrado. En este caso sería el valor de abono, ya no sería de cargo, ¿verdad?, sino que de abono, siempre 180,000. Y por último, se coloca el detalle de la referencia. Y esto dijimos que era en función de su catálogo de cuentas. Es decir, hay entidades que según su catálogo de cuentas van a tener referencias sumamente diferentes a esto. Otros incluso pueden que ni tengan, ¿verdad? Entonces, lo importante es de que el detalle relativo a esto se respete. El número de elementos que debe llevar un asiento o un registro contable.
Después de que se hacen los registros y se ve el detalle relativo a todos los movimientos que se han integrado durante el año, se debe realizar el balance de comprobación. ¿Qué es esto? Es una lista del saldo de cada una de las cuentas, o sea, de lo que sale del libro mayor, cuyo objetivo es realizar una verificación y determinar si los totales de los saldos deudores y acreedores son iguales. Que de hecho, por el respeto al principio de la partida doble, así tiene que ser. Todo cargo implica un abono, indistintamente sea una, dos o más cuentas las involucradas. Entonces, desde la perspectiva de la norma, la única forma de considerar que todos los registros han sido correctamente asentados es que el total de saldos del debe sea igual al total de saldos del haber. Punto. Así de simple. Entonces, para ello es necesario efectuar los siguientes pasos. Lo primero, tiene que ir en su encabezado, ¿verdad? Con el nombre de la empresa, el nombre del informe y su fecha. Después deben ir las cuentas de mayor en el orden apropiado. Recordemos que las cuentas tienen un orden específico en función de su liquidez o su grado de exigencia, ¿verdad? En el caso de los pasivos. Entonces, manejamos así el detalle en ese orden, que típicamente lo conocemos todos. Activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Después, registramos en la columna del debe y el haber los saldos deudores o acreedores de cada una de las cuentas. Lo que les decía, lo que da de resultado del cuadre del libro mayor, que es donde sacamos los saldos de las cuentas, lo trasladamos al balance de comprobación. Y paso 4, sumar la columna tanto del debe como del haber, y ambas sumas deben dar igual. Si hay un error entre una y otra, es que el analista ha cometido alguna equivocación. Entonces, la pauta fundamental es, de hecho, por eso se le llama comprobación, para verificar, validar que los registros han sido correctamente asentados y que los hechos económicos están reflejados fielmente en los registros de la entidad. Entonces, sería eso, que ambas columnas, la suma de ambas columnas debe dar igual. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ahí están las cuentas según el orden de prelación en base a lo que habíamos hablado. Y ahí pueden ver ustedes los saldos, ¿verdad? Estos saldos salen del libro mayor. Es decir, que en efectivo pudieron haber 150 movimientos de entre cargo, abono, etcétera. Pero al final tuvimos un saldo de autor. Es decir, que el debe era mayor que el haber en $248,800. Y así sucesivamente para las distintas cuentas, ¿ya? Indistintamente sean de activo o de pasivo. Y la clave es que una vez totalizados, los valores deben ser idénticos. En este caso, se puede verificar que el total del saldo deudor, 790.500, es idéntico al total del saldo acreedor, 790.500. Significa que el balance de comprobación ha sido correctamente elaborado. Una vez teniendo ya el detalle de lo que era el ciclo contable, el apartado de lo que era el libro diario y mayor, ahora vamos con el último apartado de ese ciclo, que son los informes financieros. Estos son reportes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de la empresa y en general de cualquier organización económica. Es decir, este detalle, al menos en lo que es la disciplina en la que estamos platicando a lo largo de todo este ciclo, vamos a considerar los informes financieros como los puntos de partida o las señales de diagnóstico que nos reflejan la realidad de un negocio en un momento específico, ¿verdad? Porque estos informes constituyen el producto final del ciclo contable. Y estos informes dan información, dan nociones a los usuarios sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y su liquidez. Es decir, yo puedo ver qué tan bien o qué tan mal están administrando una empresa con solo ver un informe. Yo puedo saber si una empresa es capaz de soportar más deuda o no con solo ver ese informe. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, recalco, según la necesidad de información que usted tenga, así es el primero, el estado financiero que va a escoger. Y segundo, qué sección de ese informe financiero le debe generar principal interés, ¿verdad? Aquí vemos a detalle cuáles son los 5 estados financieros básicos. Partimos del estado de resultados, que es el primero que se debe elaborar, estado de resultados. Después viene el balance general o balance de situación financiera según la NIF. Lleva el estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio o de variaciones en el capital contable y notas explicativas de los estados financieros. Conviene aclarar que informes como tal son estos 4. ¿Sí? Las notas explicativas, como su nombre lo dice, son ampliaciones
o explicaciones del por qué la información de tal o cual estado financiero está reflejada de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, no es un informe financiero como tal, pero la norma exige que se presenten junto con los 4 informes financieros previos. Por lo tanto, se considera de rigor con la misma importancia de un informe financiero. Partimos de uno de los informes, que en este caso es el balance general, y este documento presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada. Ese apartado de situación financiera, situación económica, etcétera, puede dar pie a que se tienda a confundir, porque como que ambos están vinculados a finanzas, y así es. Sin embargo, la situación financiera tiene una connotación muy distinta de la situación económica, que es la que vamos a ver en otro informe financiero. Solo adelantarles, en el caso de la situación financiera, nos referimos a la capacidad que tiene una empresa de pagar sus deudas de corto plazo a medida que éstas van venciendo. Es decir, qué tanta liquidez yo manejo como empresa para la cobertura de mis compromisos en base a la fecha de caducidad. En ese aspecto, el balance general presenta clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. Y en esencia, los elementos claves del balance general son los elementos que componen la famosa ecuación contable, ¿verdad? Activos, que está el apartado de corriente y no corriente, que se refiere al tiempo en el que puede realizar un activo, ¿ya? Corriente lo puedo volver dinero en menos de un año, y no corriente, pues todo aquello que va más allá de un año. Pasivo igual, el pasivo va en el apartado corriente y no corriente, solo que en este aspecto, el pasivo no tiene como relevancia el tipo de deuda, sino el momento en el que se hace efectiva la deuda. Porque si es de corto plazo, significan pagos que se harán en un periodo menor de un año. Y si es de largo plazo, ya sería todo lo contrario, más de un año. Y por último, el capital contable, que son los aportes que los dueños hacen para efectos de financiar y apalancar sus operaciones. La estructura del balance general lleva en esencia 3 componentes. El primero, el encabezado, formado por el nombre de la empresa, el nombre del informe financiero y fecha de formulación. Compartirles, cuando estamos hablando de información financiera de empresas multinacionales, ¿ya? Como hablar, por ejemplo, del banco, el Deutsche Bank, por ejemplo, que tiene operaciones en Estados Unidos, en Japón y en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón. Ese banco, cuando hace sus informes financieros respecto a las filiales, lo que hace es que los prepara en moneda local y después los debe convertir en la moneda estadounidense, que es la moneda de la sede. Entonces, además del nombre de la empresa, el nombre del informe y la fecha de formulación, se coloca en ocasiones elaborado en yuanes japoneses, elaborado en euros o elaborado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, esto cuando amerita que esa información deba ir porque se considera relevante para el usuario que la está revisando. Muchas veces hay informes financieros que no pasan de eso. Nombre de la empresa, nombre del informe y la fecha. Pero es bueno saber que hay ocasiones en las que también se agrega la moneda en la que se está formulando el informe. El segundo apartado es el cuerpo, donde va el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el activo y el pasivo. Y después tenemos también el aporte del capital contable. Y por último el pie, que es como la finalización, ¿verdad? La parte de abajo del informe, donde va firma y sello del contador que lo hizo y autorizó, la firma del propietario, y firma y sello del contador o firma auditora. Es decir, de rigor, debe llevar 3 firmas. El que lo hace, el que lo autoriza y el que lo revisa, en español. Entonces, esa es la esencia de la característica de la estructura de este apartado del pie. Y hay, por cierto, hay formas bastante puntuales de preparar este informe. La forma más común es, las formas típicas comprenden 2 formas puntuales, de las cuales una es la más común, pero conozcamos ambas. La primera es en forma de reporte. Aquí se hace una anotación de toda la clasificación de activo y pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le puede restar verticalmente a la suma del pasivo,
para determinar el capital contable. Es decir, que todo lo relativo a activo, pasivo y patrimonio se coloca de forma vertical, uno debajo de otro hasta llegar al punto final. Solamente manejamos entonces una, dos, tres columnas. Una con el detalle de rubros y cuentas, la segunda con el detalle de los pormenorizados y la tercera con los subtotales. Así de sencillo. Y todo va de corrido, desde la primera parte de la página hasta la última. Ahí le llaman informe en forma de reporte. El otro, que es la presentación en forma de cuenta, aquí se emplean dos páginas, o lo que es lo mismo, la mitad de una página, ¿verdad? En términos de que la mitad compete a una información y la otra mitad a otra. En el lado izquierdo, que es este apartado de acá, del centro hacia acá, se nota clasificadamente el activo, todos los elementos de activo, como rubro y cuentas, ¿verdad? Y en la derecha va el pasivo, que son todas las deudas, ¿verdad? Y capital contable, que es lo que han aportado los socios. Es decir, en el lado izquierdo tenemos todos los elementos en los cuales yo he destinado dinero, ¿verdad? Porque son mis activos. Y en el lado derecho tengo todas las fuentes de donde saqué el dinero. Pues aquí tenemos en esencia deuda, patrimonio. Y esas dos cosas me respaldan, me apalancan mi estructura de activos. Por lo tanto, en la mayoría de las veces, la gran consideración que tienen muchos de los que practican este ámbito de análisis es que es mejor preparar el informe financiero del balance con en forma de cuenta que en forma de reporte. ¿Qué ayuda en forma de reporte? El espacio, ¿verdad? Usted no tiene que utilizar más de media página y la hace de corrido hacia abajo. Sin embargo, esta, aunque es un poquito más extenso, ¿verdad? En cuanto a la anchura, la ventaja que presenta es que usted puede ver a la par las características de aquellos bienes en los cuales usted ha invertido el dinero y la fuente de donde sacó ese dinero, tanto deuda como patrimonio. Por lo menos en lo particular, la experiencia que les comparto es que resulta más viable trabajar el balance general cuando se hace en forma de cuenta que cuando es en forma de reporte. ¿Ambos pueden tener la información correcta? Sí. ¿Ambos van a requerir que tengan algún tipo de respaldo? Sí. Pero la característica es que la evidencia que los acompaña debe ser la misma. Aquí lo que cambia es de qué manera están presentados. Pero como les repito, la mayoría de personas que trabajamos en este ámbito vemos la bondad de presentarlo en forma de cuenta más que en forma de reporte. Después tenemos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Un poco de historia. En la década de los 80 y principios de los 90, la normativa contable que regía Latinoamérica en términos del aspecto de la contabilidad eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, generados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se consideraban la panacea, ¿verdad? Lo ultra plus. Se consideraban los conceptos pétreos de lo que era el ámbito contable, y lo fueron durante mucho tiempo. Sin embargo, ya con el nuevo milenio y la entrada de otra normativa contable, técnico contable, que son las NIF, ¿verdad? La Norma Internacional de Información Financiera, ahí vieron ciertos cambios, porque según los PCGA, este informe se debía llamar estado de pérdidas y ganancias. Pero surge la duda, etimológicamente hablando, la intersección y me da la pauta de que yo puedo tener una cosa y la otra, es decir, puedo tener ambos resultados, y desde la perspectiva técnica es imposible que usted tenga dos resultados en un estado, en un informe de ese tipo. Entonces dijeron, no, ok, para tener una coherencia semántica, cambiémosle, y en vez de pérdidas y ganancias, pongámosle pérdida o ganancia. Sensato el cambio, ¿no? Era muy coherente. Sin embargo, la realidad empresarial demostró que una empresa no solo tiene ganancias y pérdidas, sino que puede encontrarse en el famoso punto de equilibrio que le llaman, que es un resultado donde la empresa no gana ni pierde, ¿verdad? Porque todo lo que ha ganado le resulta exactamente necesario y cabalito para cubrir todos los gastos asociados a operar. Entonces, hay movimiento, hay ingreso, hay costo y todo, pero utilidad no se ve. El resultado es cero. Entonces, ¿qué dijeron los señores? Bueno, no hablamos de pérdida y ganancia, ahora hablamos de pérdida o ganancia. Pero ¿dónde colocamos el resultado cuando es indiferente? El resultado de toda la operación. Ok, no nos compliquemos. Pongámosle mejor entonces estado de resultado. Porque ganancia, indiferencia o pérdida son resultados. Entonces por eso la NIF así le llama. Estado de resultados. Como su nombre lo indica,
Resume los resultados de las operaciones de la empresa referente a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado periodo. Considero oportuno agregar que el término resultado, ¿verdad?, del elemento de ingreso y gasto, son cuentas de cierre, es decir, son cuentas contables nominales que se aperturan en el inicio del ciclo contable de un año y se cierran al final del ciclo contable, para efecto de partir desde cero a partir del siguiente año. Entonces, el apartado de eso, ¿qué sucede? Me permite identificar todos los movimientos de las distintas operaciones que he realizado durante un año. A diferencia del balance general, que es como una especie de fotografía, ¿verdad?, que me da la pauta del tamaño de la empresa, el estado de resultados es una especie de película, es decir, es una especie de resumen de cómo estuvieron todos los movimientos y en base a eso ver si hay ganancia o pérdida. De este estado de resultados se obtienen los resultados, ponemos entre comillas, ¿verdad?, de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las mismas. Es decir, estamos hablando de que este informe me permite evaluar la situación económica del negocio. Habíamos dicho que el balance me permite revisar la situación financiera, que era la capacidad de cubrir deudas de corto plazo a medida vence, mientras que el estado de resultados me permite medir la situación económica. ¿Qué es la situación económica? La capacidad que tienen los recursos de mi empresa para generar valor. Es decir, yo puedo darme cuenta que tan eficiente ha sido administrada una empresa partiendo de los datos de un estado de resultados. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de todas las cuentas que están ahí involucradas, me dan la pauta de que si han hecho una buena o mala administración. El primer valor que yo debo ver es el resultado final, si es pérdida o si es ganancia. Si es pérdida, el resultado es más que claro, ¿verdad? Ya es evidente lo que me está diciendo. Pero si hay ganancia, debo verificar que es relevante, y es una ganancia que puntualmente sea marginal, es decir, arriba de cualquier otro gasto, cualquier otro costo. Es una ganancia que realmente suple los requerimientos de rendimiento que yo estoy exigiendo, etcétera, ¿verdad? Es decir, el hecho de tener una ganancia no significa que todo está bueno, que no hay ningún problema por resolver, no es cierto. ¿Da una pauta de alguna tranquilidad, oxigenación de fondos? Sí, pero siempre hay que buscar, ¿verdad?, las razones y los considerando del por qué un resultado. Los elementos del estado de resultados son estos. Partimos de los ingresos, a los cuales le restamos el costo de ventas. De ello obtenemos una utilidad bruta. De ella le quitamos los gastos operativos, todo lo requerido para poder operar, y obtenemos utilidad o pérdida neta. A esta le vamos a quitar, utilidad o pérdida antes de impuesto, ¿verdad? Antes de impuesto. A esa utilidad que obtenemos le debemos quitar el impuesto sobre la renta. Y según la ley, puede ser el 25 o el 30% según el nivel de ingreso, ¿verdad? Ustedes ya tienen que tener claro de qué valor estamos hablando, para que a la hora de que ustedes resuelvan alguna guía o vean algún ejercicio, pues sepan qué porcentaje utilizar. Una vez se aplique el impuesto sobre la renta, obtenemos la utilidad o pérdida neta. Cuando hablamos de utilidad neta, estamos hablando de aquella utilidad que yo tengo disponible para, 1, reinvertirla en mi negocio y que se me vuelvan ganancias retenidas, o 2, repartirlas como dividendos para los accionistas comunes, que son los que realmente asumen el riesgo. Entonces, una vez yo tengo el resultado, ahí se define, ya por política empresarial o por disposición de la Junta General de Accionistas, qué destino darle al dinero. La clave es obtener un resultado. Aquí tenemos brevemente un esquema muy sencillo de cómo es un estado de resultados, partiendo de la premisa de los conceptos y de las cuentas más básicas, ¿verdad? Ingreso menos costo de venta igual a utilidad bruta. A eso le quitamos todos los gastos de operación que tienen que ver con administración, venta, financiero, entre otros. También está la utilidad antes de impuestos y reserva, en el caso de aquellas entidades que son sociedades y que por ley están obligadas a generar reserva. Le aplicamos el apartado de la reserva y que obtenemos la utilidad antes de impuestos. Le aplicamos el impuesto sobre la renta y obtenemos utilidad del ejercicio. Es decir, lo ideal, la aspiración es de que siempre sea una utilidad del ejercicio. Sin embargo, puede que no sea así. Sin embargo, pues el precepto es el mismo, ¿verdad? En cuanto al orden y los cálculos. Debemos recordar que para elaborar los estados financieros es indispensable, primero, haber realizado los pases al mayor de forma correcta. Es decir, trasladar la información del libro diario al mayor con toda la transparencia posible. 2,
haber registrado las partidas de ajuste correspondientes. Estas son las que les mencionaba. Son las que me liquidan las cuentas nominales, porque les doy cierre el mismo año en el que se incurrieron, y solo me quedo con los saldos de las cuentas reales, que son las que conforman el balance general. Es así, las traslado año con año. Y tercero, si se trata de estados financieros anuales, es necesario haber asentado las partidas de liquidación. ¿Por qué? Porque los informes financieros parten de la premisa de que yo he cerrado el año fiscal. Y el año fiscal yo lo cierro solamente si hago partidas de liquidación, para no llevar viva ninguna cuenta que no esté vinculada al cierre. Como conclusión podemos decir que los estados financieros básicos son los que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El balance general, estado de resultado, cambio en el patrimonio, flujos de efectivo y notas explicativas. Los principales libros contables son el diario mayor y libro de estados financieros. El ciclo contable corre normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y ciclo contable no es lo mismo que proceso contable, porque el proceso contable son todos los pasos a seguir desde que tiene lugar el hecho económico hasta la elaboración de los estados financieros. Ese es el proceso. El ciclo contable, ¿qué es? El tiempo durante el cual se desarrolla el proceso contable. ¿Me explico? Uno está inmerso en otro. El ciclo contable es el tiempo, ¿verdad?, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el proceso contable es lo que sucede dentro del ciclo, en ese tiempo. Ahí les comparto un recurso complementario, un pequeño video de qué son los estados financieros, para que lo puedan revisar posteriormente y tengan un poquito más de criterio a la hora de que puedan requerir alguna información, alguna inquietud para resolver algún examen, alguna guía, o bien para discutir en futuras clases, ¿verdad? Ok, ese es el primer apartado que habíamos hablado respecto a lo que eran los estados financieros como herramienta para la administración financiera. Y ahora vamos al apartado de la continuación, donde vamos a partir de donde nos habíamos quedado para darle cierre al tema y no dejar pendiente la discusión. Entonces, siempre seguimos con los estados financieros como herramienta para la administración financiera, continuando donde nos quedamos hace un momento. Ahora vamos a ver el estado de cambio en el patrimonio, el de flujos de efectivo y sus métodos de elaboración, así como las notas explicativas. Es decir, ahora vamos a barrer con todo el aspecto introductorio y todos los elementos teórico-prácticos de cada uno de los informes. Ya agotamos el estado de resultados y el balance general. Ahora vamos con los otros 3 informes que faltan. Bueno, 2 y las notas explicativas. Pregunta directriz similar a la de la jornada que acabamos de platicar, de que cómo se elaboran estos informes financieros y dónde voy a encontrar información de diagnóstico, dependiendo del tipo de decisión que debo tomar, ¿verdad? Como habíamos mencionado antes, los informes financieros son el reflejo, ¿verdad?, de la contabilidad de una empresa. Y lo que acabamos de ver son los informes estado de situación financiera y el estado de resultados. Ahora vamos a estudiar el apartado del estado de cambio en el patrimonio, el flujo de efectivo y los métodos de su elaboración. Finalizamos con las notas explicativas, indicando que son parte íntegra de los informes financieros y que por ley están obligados todos los sujetos económicos a reportar. Partimos del primer informe que íbamos a discutir en esta segunda jornada, el estado de cambio en el patrimonio. Muestra las variaciones en las entradas y salidas de operaciones de la empresa entre el inicio del periodo y el final del mismo, generalmente de un año. Es decir, todos aquellos movimientos del patrimonio derivados de todo el quehacer ordinario de mi negocio, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo muestra las fuentes del efectivo de una empresa, usando estimaciones directas, que es la más utilizada, o indirectas. La estimación directa muestra el efectivo neto generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación de la empresa, ya que refleja su liquidez. Es decir, me voy adelantando en decir cuál de los dos métodos, si es el método directo o indirecto, se utiliza y por qué se utiliza más ese método, ¿verdad?, en particular. El estado de cambio en el patrimonio tiene por objetivo mostrar los cambios en la inversión de los accionistas de la empresa, es decir, el capital contable.
o patrimonio. En este informe, los movimientos realizados para aumentar, disminuir o actualizar las partidas del capital aportado por los accionistas son factores indispensables para su elaboración. Igualmente, las utilidades del periodo que los accionistas hayan decidido pagarse se incluyen en este estado financiero. ¿Por qué? Porque las utilidades son derivadas del resultado de todas las operaciones de un año. Si obtengo un resultado en términos positivos de utilidades, dijimos, y ese valor yo tengo dos destinos para él. O lo reinvierto en mi negocio y ya no cuento con ese dinero porque lo he diluido entre las distintas funciones, actividades y operaciones del negocio. O bien lo reparto como dividendo. Es decir, indistintamente el destino que usted le quiera dar, el apartado de las utilidades son elementos propios del capital contable. ¿Cuáles son los elementos de este informe? Primero, los movimientos de los propietarios. Son todos aquellos cambios que se dan, ya sea aumentos o disminuciones de un periodo. ¿De qué tipo de movimientos hablamos? Primero, aportaciones de capital. Es decir, yo como accionista doy dinero para comprar más acciones, así oxigeno esta empresa y yo me hago tenedor de más títulos valores que me confieren más poder para tomar decisiones. El segundo son los reembolsos o retiros de capital. Es decir, se saca capital para cierto destino, que no es de índole productiva, bajo el entendido de que ciertos momentos después se va a reintegrar ese capital. Ese es un reembolso. O retiro. Se tiene una cantidad de capital y de repente hay necesidad de sacar una cantidad específica para algo urgente. Comprar un edificio, por ejemplo, renovar flota vehicular, por ejemplo, etcétera. Y no se quiere recurrir a endeudamiento, entonces se toma de capital. ¿Verdad? Reembolso o retiro de capital. Y por último, que es como el aspecto más universal que afecta realmente el apartado del patrimonio, es el apartado de dividendos. Es decir, aquella cantidad de dinero, aquel monto económico que la empresa le regresa a los dueños de las acciones por el hecho de poseer. ¿Por qué? Porque son los verdaderos propietarios del negocio, los que asumen el riesgo de éxito o de fracaso del mismo. Por eso es el detalle, la declaración de dividendos. Otro apartado tiene que ver con las creaciones de reservas. De hecho, hay muchas que por ley están definidas según el Código de Comercio, según la naturaleza de la sociedad jurídica en la que estamos hablando, ¿verdad? Que se ha constituido. Así como es la figura jurídica, así habla del tipo de reservas. Por ejemplo, las cooperativas manejan de oficio, porque los estatutos así lo establecen, reserva para educación, reserva para gastos varios, reservas para convenios con otras entidades, reservas para convivios entre el personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya eso es por ley. Ya eso es parte de sus estatutos. Entonces no se puede modificar. Por lo tanto, la creación de reservas son importantes. Porque de las utilidades netas acumuladas se saca una cantidad en particular con un fin específico, ¿verdad? Y tercero, la utilidad integral. Es el aumento de capital ganado de una entidad durante un periodo contable como resultado de la utilidad neta más otras partidas. Es decir, la utilidad integral comprende el capital que yo tengo al 31 de diciembre de un año, más las utilidades que estoy reinvirtiendo en mi negocio. Ahí estamos hablando de una utilidad integral, porque conlleva, comprende, integra elementos más allá de la muy cantidad de utilidades previamente definidas. Aquí pueden ver ustedes brevemente un ejemplo de un estado de variaciones en el capital contable. Igual, pueden ver ustedes encabezado, el nombre del informe y la fecha. Este es pormenorizado porque este es derivado de la contabilidad administrativa o gerencial, porque es el 30 de junio. Si fuera en base a la contabilidad financiera, diría 31 de diciembre del año tal. En este caso, partimos de que hay tres grandes rubros: capital social, que es lo que se ha aportado, donaciones, utilidades retenidas, y ahí tenemos una categoría respecto a exceso o insuficiencia, es decir, superávit o déficit en la actualización de capital, para al final venir a concluir con lo que es el capital contable, que es la integración de todo esto. Entonces, teníamos el aporte de capital, para el ejemplo que estamos viendo, 300,000, solo bajamos. Utilidades retenidas, vemos que hay una utilidad del ejercicio por 87,000. Entonces, el total de aumentos, 87. Disminuciones,
En el mismo momento relativo a la utilidad retenida, se habla de que se pagan dividendos. ¿Cuánto se paga? 8.000. Como el pago de dividendos, paga la redundancia, es un pago, implica una salida del fondo, pero por agua negativa. Total de disminución es la misma, 8. Ahora, 87 menos 8, 79. Una vez teniendo este detalle pormenorizado, podemos hacer lo siguiente. Una de dos. Totalizamos y sumamos 300.000 más 79.000, 379.000. O bien, generamos traslado de saldos a donde dice total de capital contable y sumamos de arriba hacia abajo. O sea, no lo hacemos de forma horizontal, sino de forma vertical. Y de ambas formas debe dar lo mismo. Entonces, 300 más 87 menos 8, 379. Que es lo mismo que sumemos 3 más 79. Entonces, si la premisa de la comprobación se basa en que podemos manejar un total de este saldo, tanto de manera vertical como horizontal, significa que el informe está bien hecho, ¿verdad? Es la única forma de definir que el estado de variaciones en el capital contable ha sido elaborado correctamente. Que las sumas a nivel vertical cuadren con las sumas a nivel horizontal, como lo hacen en este momento. Estado de flujos de efectivo. Ya entramos a uno de los informes financieros como más sensibles a la hora de ser utilizados como insumo para efectos de tomar decisiones. En ese aspecto, la finalidad de este flujo, de este informe, es presentar de forma condensada y comprensible la información sobre el manejo del efectivo. Es decir, estamos hablando de entradas y salidas reales de dinero, no utilidades contables, sino que dinero, ¿verdad? Efectivo. Es decir, partimos del hecho de verificar la obtención y utilización por parte de una empresa durante un periodo determinado. Se diseña para explicar los movimientos de efectivo provenientes de las operaciones normales del negocio. Por ejemplo, ejemplos típicos de situaciones que implican la elaboración del estado de flujos de efectivo es la venta de activos, ¿verdad? Hay una categoría para eso. Obtención de préstamos, igual hay otra. O generación de aportación de los accionistas, igual, una tercera fuente de las cuales son consideradas para la elaboración de este informe. Los elementos que lleva el flujo de efectivo son, en esencia, damas y caballeros, 3 grandes bloques de información. El primero tiene que ver con actividades de operación, que son entradas y salidas de efectivo que se relacionan directamente con el giro normal de las operaciones de la entidad. Un banco, por ejemplo, que se dedica a captar fondos del público y a prestar dinero, tendría que reflejar en las actividades de operación todos aquellos elementos vinculados a la intermediación, porque bajo ese precepto es que gana dinero un banco, ¿verdad? La intermediación entre gente que tiene excedentes y persona que tiene necesidades. Y ahí el hecho de que se maneje como una distinción, ¿verdad? El hecho de estar funcionando un banco, en esencia, sirve y existe para eso, para trasladar dinero de un lugar a otro. Por lo tanto, eso sí se considera una actividad de operación. Actividad de inversión. Se muestran los conceptos relacionados con la compra o venta de activos de largo plazo, es decir, propiedad, planta y equipo, o como se le suele conocer, activo fijo, que hayan ocasionado una entrada o un desembolso de efectivo. Actividad de financiamiento. Incluye todos los conceptos que produjeron una entrada o salida de efectivo que afectan el monto de la deuda y del capital de la compañía. Es decir, elementos operativos, el diario quehacer del negocio, elementos de inversión, tiene que ver con aspectos de activos, ¿verdad? Activos, obviamente, y actividades de financiamiento se basan en deuda y capital. Son las dos fuentes que se tienen. Ya sea tomar una, tomar otra, o hacer una mixta. Los métodos para elaborar el estado de flujos de efectivo, no entraremos en detalle como tal, pero sí debemos repasarlos un poco. Son claves de identificar porque en la medida en que usted prepare este informe según un método u otro, los resultados serán distintos. Y lo que usted busca es tener información clara, verídica, oportuna, ¿verdad? Relevante, para hacer una buena toma de decisiones. Entonces se va a buscar
el detalle de que priorizaremos, ¿verdad? O se dará más énfasis a aquel método que respeta ese precepto. Entonces, ¿los métodos cuáles son? Son dos. Método directo, dice de que la determinación de los flujos de efectivo de las actividades operativas se puede hacer con cualquiera de estos procedimientos. Primero, utilizando directamente los registros contables de la entidad respecto a las partidas que afectaron entradas o salidas de efectivo. Dos, modificando cada uno de los rubros del estado de resultados o del estado de actividad. El estado de actividad es el balance general, ¿verdad? Es el método directo. Método indirecto, los flujos de efectivo de las actividades de operación deben determinarse partiendo preferentemente de la utilidad o pérdida antes de impuesto, o en su caso, del cambio neto en el patrimonio contable, y dicho importe se aumenta o disminuye. Es decir, es un poco más engorroso, ¿verdad?, en el caso del primero, el método directo. Sin embargo, ambos son válidos y ambos son utilizados. Solo que la evidencia demuestra que hay más certeza y más confiabilidad en la generación de este flujo de efectivo a través del método directo. Me pueden ver ustedes brevemente, ¿verdad? La comercial, cada flujo de efectivo, y aquí tenemos actividades de operación, ¿verdad?, donde están todos los elementos de las cuentas que tuvieron cambio, aumento o disminución en el año anterior. Actividades de inversión, negocios adquiridos, intereses, dividendos cobrados, etcétera. Todo esto tiene que ver con activos, ¿verdad? Activos. Y de ahí tenemos el apartado de financiamiento, donde está el uso de deuda, ¿verdad?, ya sea préstamos a largo plazo, ya sea emisiones de capital, etcétera. Ahí está la pauta. Y al final tenemos que hay un ordenamiento que nos permite identificar el efectivo y equivalente al final del periodo. Esto debe coincidir con el saldo de caja y bancos que tiene la empresa en el balance general del mismo año. Es decir, si el estado de flujo de efectivo está bien hecho, está bien estructurado, el dato obtenido acá al final, este dato obtenido, debe ser igual a la suma de efectivo y equivalentes que esa empresa tiene en el balance general de ese año. Si este dato no le coincide, hay algún error en el documento. O bien incluso podría ser que el detalle relativo al error no esté aquí, sino que está en la información que tomé de base, que es la que está en el balance. Entonces, ahí se complica un poco más la cosa. Pero sí son realidades que se dan. Aquí tenemos el método indirecto. Pueden ver ustedes que parte de la premisa de tener la misma información del balance general, y una vez se tiene, se considera el apartado de las utilidades acumuladas. Aquí pueden ver ustedes los distintos movimientos que se hacen. No entraremos en detalle porque no es esa la competencia de la presente jornada, sino solamente hacerles ver que hay dos formas de trabajar los flujos de efectivo, y la evidencia demuestra que esta, la del método directo, es más confiable. Para ir cerrando, vamos a ver el último apartado, que no es un informe financiero como tal, sino que es un complemento de los mismos. Se denominan notas a los estados financieros a las descripciones literarias referentes a la empresa, normas y prácticas contables utilizadas por esta para la preparación de sus estados financieros correspondientes a una fecha determinada. En este caso se adelanta de que son 24 notas explicativas divididas así. La 1 es la descripción de la entidad: nombre, dirección, año de operar, mercado, número de empleados, etc. Número 2, principales políticas contables. Eso lo define el área de contabilidad, eso lo define el dueño del negocio, o eso lo define el gerente financiero en el caso de que haya una entidad corporativa que trate de ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las políticas contables son las que le guían a usted por qué, por ejemplo, va a registrar el activo de cierta forma, por qué va a registrar un pasivo de cierta forma, por qué el capital comprende X, Y, Z cantidad, porque es la suma de distintos rubros. Todos esos elementos están contemplados en las políticas contables, por lo tanto deben ir. De la 3 a la 9 habla de todo lo que es el apartado de activo corriente, es decir, aquello que es realizable en un periodo menor de un año. La 10 a la 11, activo no corriente o activo fijo, ¿verdad? La nota 12 a la 16, pasivo corriente. La nota 17, pasivos no corrientes, recalcando, ¿verdad?, que la clasificación de corriente o no corriente no radica en el hecho de qué tipo de deuda es, sino en qué momento se me hace exigible el pago de esa deuda.
De ahí la nota 18 a la 19 tiene que ver con capital y reservas. La nota 20 a la 23, costos y gastos, que estos están vinculados al informe del balance del estado de resultados, perdón. Y la nota 24, perdón, hechos relevantes. Renuncia voluntaria del director ejecutivo por motivos de salud. Eso es un hecho relevante, que tiene que estar informado. O que digan, acosado de abuso sexual el presidente de la compañía tal. Es un hecho relevante, sí, porque su imagen afecta. Lo que está pasando afecta a la empresa que está confiando en esa persona bajo su dirección. Entonces, y ahí, ¿verdad? Pueden haber otros ejemplos de hechos relevantes. ¿Cuáles serían estas características de las notas? Es decir, ¿qué les distingue? ¿Verdad? ¿Qué de particular tienen? Las notas son parte integrante de los mismos. Es decir, por ley, es obligatorio que eso se presenten una vez se generan los informes financieros. Literalmente, revelan hechos que ayudan a evaluar importes u operaciones que generen incertidumbre sobre determinados saldos representados en los estados financieros. Es decir, ese elemento que permite esa información que está ahí, me permite entender por qué, por ejemplo, del año 2020 al 2019 solamente crecí en $100 en ingresos, por ejemplo. La nota explicativa me va a permitir saber si yo coordino correctamente la información que está contemplada ahí, porque la mezcla de financiamiento de una empresa es 50-50, pudiendo ser 20-80, por ejemplo, pero no, es 50-50. Y así, ¿verdad? Entonces está ese detalle de que es importante, porque el muy dato frío puede que le sirva de algo, pero cómo está constituido ese dato frío es relevante, y eso lo dicen las notas explicativas. Explican lineamientos técnicos para lograr una mejor comprensión de la información que se expone en los informes financieros, ayudan a que los usuarios puedan comprender mejor la información reflejada en los mismos, y eso no implica que las notas explicativas sean un estado financiero en sí, o sea, un estado financiero como tal, no, ya que según la normativa vigente no lo son, más bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación, y recalco esto, siendo obligatoria su presentación. Tenemos un pequeño extracto de cómo se configura un modelo de notas explicativas, ¿verdad? Donde está la nota 22, que tiene que ver con compromisos o arrendamientos operativos, explica qué es lo que se entiende por arrendamiento operativo, habla de los valores según los años de forma comparativa, etc. Capital en acciones igual, eso tiene que ver con patrimonio, ahí indica cuánto sería el apartado de crecimiento o de caída según el detalle relativo a la información que está acá en función de si es política de los propietarios, por ejemplo, de toda utilidad que se tenga al final del periodo, utilidad neta, vamos a repartir 50% en dividendos y 50% reinvertimos. Esa es una política que puede ser muy acertada para su empresa, pero totalmente opuesta a la de otra. Entonces, ahí depende, ¿verdad? Según los preceptos que se manejan. Efectivo y equivalentes, etcétera. Es decir, nos amplía información de las cifras que están ya en los informes financieros. A recordar, cuando realizamos el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, es necesario haber realizado el estado de situación financiera y el estado de resultados. En español, si usted quiere tener una correcta realización de un juego de estados financieros completo, parta primero de la premisa de hacer el estado de resultados. Haga eso primero. Después del estado de resultados, balance general. Una vez completa balance general, el estado de cambio en el patrimonio. Y de último, tendría que hacer el estado de flujos de efectivo, porque en el de flujos de efectivo se integra información de todos los informes anteriores. El saldo de efectivo final que se determina en el estado de flujos de efectivo debe coincidir exactamente con el saldo de efectivo y equivalentes del balance de situación general. Ese es el parámetro, esa es la pauta a través de la cual lo que se ha hecho en este informe que tenemos por acá, que habíamos dicho, en este caso el ejemplo que tenemos 230, debe ser exactamente igual a la información de efectivo y equivalentes del balance de ese año, ¿verdad? Ese es el parámetro. Si son coincidentes, entonces el informe está bien hecho. Son coincidentes, está correcto entonces.
Y obviamente también dice que las notas explicativas son parte integral del paquete de estados financieros. Para ir concluyendo, el estado de cambio en el patrimonio refleja los cambios en ese rubro de la ecuación contable de una entidad. Para elaborar el estado de flujo de efectivo se puede utilizar cualquiera de los dos métodos, método directo o indirecto. Y hablamos un poco de las bondades de hacerlo de forma a través del método directo. Las notas explicativas son un documento que provee información adicional o con cierto detalle sobre los valores consignados en los estados financieros, o bien sobre las políticas contables que la empresa utiliza, si las hubiera. Su función es orientar y facilitar la comprensión de los saldos presentados, especialmente a terceros. Es decir, como generan información ampliada que probablemente mucha gente desconoce por no estar dentro de esa empresa, el hecho de contar con toda esta información es útil, es relevante, es impresionante. El hecho de que eso les permita tomar mejores decisiones, ¿verdad? En este caso, el recurso complementario le damos un poquitito de prioridad al apartado del estado de flujos de efectivo, porque eso constituye la columna vertebral de mucho trabajo que vamos a hacer en la financiera 2, pero para no adelantarme más, solamente les comparto ahí el enlace, ¿verdad?, de ese video que tiene que ver con la elaboración del estado de flujos de efectivo.